Señor. Discipulado número 90 del libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 6 al 9, y el tema, los mandamientos del Cristo. El tercer discipulado de este tema, mis amados. Así que me dice si ya lo tiene y leemos juntos la cita. Nos ponemos en pie todos para leer la palabra del Señor. Bendito el Señor. Dice Deuteronomio 24:6: No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaron los sacerdotes levitas, según yo os he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Amén, amados. Oramos entonces para pedir la guía del Espíritu Santo, su ministración en este tiempo. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Señor, gloria a tu santo nombre. Bendito eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos concedes, Dios, de estar en tu presencia y de ser ministrados por tu Santo Espíritu. Bendito Señor, ministranos de principio a fin. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Enséñanos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, que podamos, Dios, ser edificados juntos en tu palabra, que seamos instruidos, Señor, y que podamos poner por obra la palabra que tú nos enseñas esta tarde, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, vimos y hemos estado meditando ya en 2 ocasiones anteriores sobre el propósito de estos mandamientos que están en el capítulo 24, desde el versículo 6 hasta el versículo 22. Y hemos entendido de parte del Señor que hay un propósito claro de parte del Señor en hacernos entender que el honrar a Dios tiene que ir acompañado de la honra a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, ¿verdad? Y la honra en el sentido del respeto, de la consideración a los demás. Y hemos dicho que hay 2 mandamientos fundamentales en la ley de Dios. El primero y gran mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero hay uno más, que complementa el primer mandamiento y que se considera el segundo grande mandamiento, y eso lo dijo nuestro Señor Jesús mismo. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amados. Veamos ahí en Marcos, por favor, Marcos capítulo 12, versículos 29 y 31. Marcos 12, 29 y 31. ¿Lo tenemos? Dice el Señor así, preguntado, ¿verdad? Por un fariseo.
Veamos el contexto, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire que era un escriba el que le preguntó esto. ¿Y quiénes eran los escribas? Eran gente muy docta en la escritura. Ellos se encargaban de transcribir la escritura, ¿verdad? Antiguamente era en pergaminos, pero lo hacían con una dedicación y un cuidado extremo, ¿verdad? Y contaban hasta el número de letras, ¿verdad? De cada libro, y revisaban minuciosamente cada copia. Y obviamente alguien que se encarga de transcribir y transcribir, pues memoriza, ¿verdad? Y conoce la escritura muy, como decimos, muy al detalle, ¿no? Entonces, y este hombre conocedor de la escritura le pregunta al Señor, y el Señor le dice en el versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Él le preguntó por uno, fíjense ustedes. La pregunta del escriba fue, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pero el Señor no quiso dejar de lado, no quiso pasar por alto el hecho de que no es el primer gran mandamiento, el único, ¿verdad? Dice, el segundo es semejante al primer gran mandamiento. Es decir, el uno está vinculado directamente con el otro. Amén. Es decir, no podemos separar, a eso se refiere el Señor aquí. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el Señor ahí en el versículo 31? No hay otro mandamiento mayor que esto. Y entonces, ¿qué tenemos aquí, amados hermanos? Pues el fundamento de lo que es la fe del Evangelio. Amén. En la fe del Evangelio nosotros entendemos que la obra del Cristo, el sacrificio del Cristo, la obra redentora consumada en la cruz y mediante la resurrección fue un acto purísimo de amor. Fue la expresión y es la expresión más grande del amor de Dios para con los hombres. Amén. Para con nosotros. Y por eso Juan 3:16 lo resume de una manera preciosa y dice, tan grande fue la manera en que Dios amó al mundo. Dice, de tal manera, fue una manera tal, o sea, de una dimensión, ¿verdad? Está hablando de una grandeza. O de una condición muy especial. Dice, de tal manera, o sea, tan gran amor tuvo Dios, dice, ¿verdad? Por el mundo, amó Dios al mundo, al hombre. Amén. ¿Qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Mire este aspecto importante. ¿Qué motivó la obra redentora de nuestro Señor Jesús el Cristo a favor de nosotros? Hola. ¿Qué motivó? De acuerdo a este versículo. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál fue el motivo? ¿Ah? De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios por nosotros. Amén, hermano. Entonces, la escritura revela, la escritura confirma que Dios es amor. Él, en esencia, es el amor como tal. Amén. Nosotros tenemos un concepto del amor bastante distorsionado debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y mucha gente, la mayoría de personas confunde el amor con el deseo o la atracción física. Pero el verdadero amor, el amor de Dios, está más allá de nuestro aspecto físico. Amén.
Dios no nos ama por bonitos, ¿verdad? Para Dios no hay feo. Amén, hermano. Entonces, porque Él ve espíritus, ve almas que Él ha creado. Amén. Entonces, y para el Señor todos valemos igual. Si los bayuncos, como digo yo, somos nosotros, ¿verdad? Que discriminamos a las personas por si son bonitas, si son feas, si son blancas, si son morenas, amarillas, rosadas, anaranjadas, ¿verdad? O sea, somos nosotros, pero eso está influenciado por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, Dios quiere que nosotros entendamos la manera en que Él nos ha amado. ¿Amén? Y la manera en que Dios nos ha amado es una manera que se conoce como incondicional. Es decir, Dios no esperó que el hombre mereciera ser amado. ¿Se entiende esto? Sino que movió el actuar de Dios, la acción de Dios lo movió su amor, su misericordia. Amén. Porque el sentimiento del amor, la estima, mira esto, ¿qué es el amor? Es una estima, ¿no? Es un aprecio. Entonces, la estima de Dios hacia nosotros, mis amados, movió su compasión, su misericordia. Amén, hermano. Entonces, vemos que esos conceptos, el amor y la misericordia, están pero ligados de una manera indivisible. No se puede amar, hermano, si no se tiene misericordia. Y cuando se ama, se es misericordioso. Cuando el amor de Dios, estamos hablando en términos del amor espiritual, ¿verdad? Del amor de Dios. Incluso en términos del amor humano, del amor físico. ¿A qué nos lleva cuando estamos enamorados o cuando, digamos, a nuestra pareja, ¿verdad? O los que tienen su pareja, ¿verdad? Su esposo, su esposa, ¿a qué nos lleva ese sentimiento por lo general? Nos lleva a pasar por alto un montón de cosas, ¿o no, hermano? ¿Verdad? El aprecio por esa persona hace que nosotros ignoremos o pasemos por alto ofensas, ¿verdad? Malas actitudes. ¿Está conmigo, hermano? Mañan, ¿verdad? Malas costumbres. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, veamos en un nivel bien ínfimo, bien mínimo, cómo el amor, el afecto por alguien nos mueve a ser tolerantes, a ser, por así decirlo, considerados. Entonces, el amor de Dios, imagínense ustedes, en la dimensión y la superlatividad, por así decirlo, en la que Dios nos ama. O sea, hay una gran diferencia entre nuestro amor y el amor de Dios. Amén. Porque el amor de Dios es eterno. Y de hecho, el Señor le dice a su pueblo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dice a Israel? Ajá. Busca el versículo porque se lo pongas, hermano, aquí. Le dice creo que es en Ezequiel, le dice el Señor a su pueblo, con amor eterno te ama. ¿Se da cuenta? Entonces, darnos cuenta de que el amor de Dios no, por eso digo, no ha estado en función de nuestro merecimiento, ¿verdad? Sino que Jeremías es, ¿verdad? Solo que no está la cita ahí, Jeremías, creo que. Hola. Dejo de sonar esto. O se apagó. Creo que es la batería la que. Hola. Sí. Gloria al Señor. Jeremías 31:3, ¿verdad? Mire lo que dice. Jehová se manifestó, dice, a mí hace ya mucho tiempo diciendo, mire, con amor eterno te ama. ¿Se da cuenta que el amor de Dios no tiene límite? Él no nos amó ayer y ahora ya no nos ama. Él no nos ama hoy y mañana ya no.
nuestro aprecio, nuestro afecto, hermanos, humanamente, en nuestra condición pecaminosa, es totalmente defectuoso, ¿verdad? Porque nosotros amamos, como dijo el Señor, a los que nos aman, ¿verdad? Mire qué cosa, ¿verdad? Eso es lo normal para nosotros, ¿verdad? Pero amar al que no nos ama, amar a la persona que nos maltrata, no estoy hablando de la pareja, ¿verdad? Pero en general, personas que nos ofenden o personas que sin razón, ¿verdad? Nos desprecian o tienen rechazo hacia nosotros. Ya no, eso ya no es tan fácil. El Señor, por ser Dios, por ser quien es, ¿verdad? Por ser amor, óigame, por favor, por ser amor en esencia. Entonces, Él sí puede amar de esa manera, de una manera incondicional, y así nos ama a nosotros. Amén, hermano. Pero el amor de Dios, como dije, y el amor en general, el amor que Él revela en su palabra y que nos invita a practicar a nosotros, como les dije hace un momento, está íntimamente ligado a la misericordia. ¿Sí? Está íntimamente ligado a esa tolerancia, a esa comprensión de parte del Señor. Y por eso dice aquí, miren, con amor eterno te he amado, por tanto, ¿qué dice? Te prolongué, te extendí mi misericordia. Su compasión, hermano. ¿Está conmigo? Entonces, si el Señor nos está mandando a usted y a mí a amar, y está el mandamiento del que hablamos la última vez, ¿verdad? El nuevo mandamiento del Cristo, ¿cuál fue? Para usted y para mí. A ver, ¿cuál es el nuevo mandamiento del Cristo para nosotros? Juan 13, 34 y 35, por favor. Entonces, es mandamiento del Cristo que nos amemos, pero Él nos dice de la manera en que debemos amarnos. ¿Cómo dice? Dice, como yo os he amado. ¿Ah? Entonces, usted y yo debemos practicar el amor de Dios, amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho, hermanos, que en ese camino tenemos mucho que recorrer y tenemos mucho que aprender. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros debemos practicar, hermanos, y digo practicar o disponernos a practicar el amor de Dios, ¿verdad? Sometiéndonos al Espíritu Santo, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Amén. Y siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor nos llene de mansedumbre. Amén, amado. Y humildad de corazón. O sea, no, hermanos, no evitar sentirnos más que los demás, superiores que los demás. Tener de menos a nadie no debería estar en nuestra agenda, ni en nuestro corazón. Amén, hermano. Despreciar a las personas no debe estar en nosotros. En un hijo de Dios, ser cruel, ser desconsiderado, ¿verdad? Ser intolerante, ¿verdad? Ser de corazón duro y decir, no, ya me colmaste la paciencia, ya no te perdono, ya no te aguanto más. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? Y eso en todos los ámbitos. Dice el Señor, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? ¿Acaso creemos que nos merecemos el amor del Señor? ¿Acaso creemos que teníamos credenciales o condiciones
o méritos para merecer el amor del Cristo. Ninguno, hermano. Y por eso es que el Espíritu Santo lo dice de una manera preciosa a través del apóstol Pablo en Tito 3, 4 al 7. Y dice, más o menos así, ya lo van a poner ahí en la pantalla. Dice, pero cuando se manifestó la bondad mire esto, por favor. La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hola, hermano. Si usted y yo vemos y comparamos Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, fue una manera tan grande y una manera tan inexplicable e incomprensible para nosotros, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios por el mundo, por este mundo perdido, por ese hombre que se apartó de su presencia y está condenado a una eternidad sin él, el amor de él fue tan grande que por eso dio al Cristo, dio a su Hijo. Por eso el mismo Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida. Esa es la esencia del Evangelio. Si nosotros nos llamamos y nos decimos evangélicos o cristianos evangélicos o que creemos en el Evangelio y que vivimos la fe del Evangelio, ¿cuál debe ser el fundamento de nuestra fe, hermano? El amor. El amor de Dios hacia los demás. En nosotros, hacia los demás. Porque el amor de Dios fue el que, digamos, dio paso a la redención, a la obra del Cristo, a ese sacrificio tan grande e incomparable, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora, aquí no hay que confundir, hermano. El amor de Dios y su misericordia están manifestados en la persona y obra de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Por eso es que nadie que desprecie la fe en el Cristo, nadie que desprecie a la persona del Señor Jesús, nadie que tenga en poco su sacrificio en la cruz y que lo desestime y no le importe y diga, no, a mí no me hable de eso. Mentira, puede ser. Hermano, está cometiendo el pecado imperdonable esa persona. Porque nadie que desprecie la fe del Evangelio, cuyo fundamento es el amor de Dios para el hombre, puede tener perdón, hermano, y puede alcanzar el regalo de Dios que es la vida eterna, el perdón eterno, porque dice, no se pierda todo aquel que cree en el Cristo. Para el propósito de Dios es que el que crea no se pierda, pero es necesaria la fe. Amén. Entonces, por medio de la fe, nosotros recibimos la fe del Cristo. ¿Sí? Recibimos la revelación del Cristo, perdón. Y creemos en Él, y creemos en su sacrificio, y eso nos lleva a la comunión con Dios que está sobre la base del amor de Dios expresado a través del Cristo. Y ese amor de Dios, ¿qué produce en principio en nosotros? Produce y debe producir el amor de Dios para el Cristo. El amor nuestro, en nuestro corazón para el Cristo. Hola, hermanos. Por eso es que cuando nos confrontamos al Evangelio, debemos preguntarnos, ¿qué tanto amo yo a Dios? ¿Qué tanto amo yo al Cristo? ¿Realmente lo amo? Realmente, como dice el mandamiento principal, lo amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Lo amo al Señor así. Porque ese es si nosotros, hermanos, hemos recibido la fe del Evangelio de parte de Dios para creer en su eterno Cristo y en su sacrificio redentor, lo único que puede haber en nuestro corazón es amor hacia Él. Si no le amamos, es que no le hemos conocido. ¿Y cómo demostramos que le amamos? No solo diciendo Jesús, yo te amo, o Cristo, yo te amo.
Es que nuestra vida, es que nuestras palabras, es que nuestros hechos tienen que demostrar ese amor. Usted ha oído un dicho bien bonito de las abuelas o los abuelitos de antes, ¿verdad? Hechos son amores, no palabras. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que si usted dice que quiere a alguien y lo que hace es contrario a sus palabras, entonces está mintiendo, hermano. ¿O no? Mi amor, yo te quiero mucho, sos la única que le cree, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? O sea, le puede decir, no, mira, vos sos lo más especial para mí, yo me enamoré de vos desde que te vi, que yo te amo mucho y que no puedo vivir sin vos, ¿verdad? Y todo lo demás. Le puede decir todo lo que quiera, pero ¿qué demuestra realmente de esas palabras, hermano? Lo demuestra sus actos, sus hechos. No que a la vuelta de la esquina ya está viendo a la vecina o a cualquiera que pase por ahí, ¿verdad? Y todo lo que le acaba de decir a la señora y lo olvidó. Me explico. El verdadero amor produce actos que demuestran ese amor. Ahora, eso es lo que el Señor pide de nosotros. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿amén? Con toda tu fuerza. Ese amor a Dios. Ahora, no nos quedemos solo ahí, porque el mandamiento es, ámense como yo les amo. Amen a los demás así como yo los he amado a ustedes, así como yo los amo. Entonces, en esa práctica o vivencia del amor de Dios, hermano, tiene que fluir, tiene que aflorar la misericordia. Hola. Tiene que aflorar la compasión por los demás. Tiene que aflorar la comprensión. Si nosotros somos radicales, ¿verdad? Si nosotros somos, ¿cómo decimos? Intolerantes, si no damos oportunidad a nada en las personas, ¿verdad? Si a la primera pandeada, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? O al primer fallón, ¿verdad? No, ahí estamos que nos cerramos, hermano, no estamos practicando el amor de Dios. Y probablemente o seguramente el amor de Dios no esté en nosotros. Amén. Entonces, por eso es que hablando de la esencia del evangelio, del fundamento del evangelio, que es el amor de Dios, dice allá Tito 3, 4 en adelante. Pero cuando se manifestó, ¿qué dice? La bondad, su condición de bueno y su amor para con los hombres, dice, con las personas. ¿Qué dice? Lo siguiente. La salvación, hermano, es un efecto, es un producto del amor de Dios y de su misericordia. Ahora, mire para que podamos entender bien esto. Dice, nos salvó, nos redimió por medio del sacrificio del Cristo. Y eso es lo que estamos creyendo, eso es lo que hemos creído y eso es lo que nos da la vida de Dios. Amén. Pero dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, no hay nada en nuestra conducta, en nuestra vida, ¿sí?, que nos haga merecer el amor de Dios. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice, si tuviera profecía y entendiese los misterios más profundos, si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Cuando dice no tengo amor, no es que no diga tenerlo o que no ame. Lo que está diciendo es, si yo no tengo el amor de Dios. No es cualquier amor, hermano. ¿Se entiende? Si yo no tengo el amor de Dios, ¿por qué no lo tengo? Porque no conozco a Dios. Porque Dios no es mi Señor. Porque el Cristo no es mi Señor.
ni mi Redentor. Y entonces, como yo no lo amo, ¿cómo voy a amar a los demás? Si yo no amo a Dios, el amor de Dios no está en mí. Y si el amor de Dios no está en mí, yo no puedo amarme ni siquiera yo mismo. Y voy a ser cruel, y voy a ser desconsiderado, y voy a pensar solo en mí, voy a ser egoísta, ególatra y egocéntrico, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Megalómano, así le llaman a las personas que son el centro de todo, ¿verdad? Y que casi se adoran a sí mismos y quieren que los demás así lo vean. Porque no cabría nadie más que nosotros mismos en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí tenemos el gran problema de las personas que solo piensan en sí mismos y exigen para sí mismos, pero no dan nada. ¿Qué me van a dar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Dónde está mi parte? ¿Verdad? ¿Y quién me va a lavar la ropa? ¿Quién me arregla mi cuarto? O sea, todo es para mí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi herencia? Y cuando hay un terrenito, ¿verdad? Quieren la parte más grande. No, yo quiero este país. Se dan duro ahí entre los hermanos porque quieren el mejor pedazo de tierra, ¿verdad? Amén, hermano. No hay el amor de Dios en el corazón. Entonces usted y yo podemos darnos cuenta de la diferencia entre alguien que realmente, y no estamos hablando de perfección, hermano, pero alguien que tenga el amor de Dios y el que no lo tiene. Ahora dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué dice, sino por su misericordia. Se da cuenta que el amor de Dios trae implícita la misericordia, la compasión, la lástima por nosotros, pues. El hecho de que, como dice allá el libro de Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos por su misericordia, porque nunca decayeron su misericordia y nuevas son cada mañana. ¿Se da cuenta? La relación. Bondad, amor, misericordia. Y eso es lo que usted y yo tenemos. Si tenemos el amor de Dios, eso es lo que debe aflorar en nosotros mayormente. Y eso es lo que debe prevalecer y vencer sobre nuestros instintos naturales de la naturaleza caída. ¿Está conmigo, hermano? Tenemos que obligarnos, amados, por así decirlo, a amar. Si a usted a alguien le cae mal, trabaje, hermano, trabaje en su corazón. No debería caernos mal nadie. Mucho menos los hermanos, pues. Pero imagínense que nosotros aquí, o las congregaciones, pues los mismos hermanos. Ay, hermana me cae mal, hermano me cae mal. Sí. ¿Te das cuenta de qué? Dice, no por obra de justicia que nosotros le hemos hecho, sino por su misericordia. Por eso nos salvó. Nos amó y nos salvó. Dice además por el lavamiento de la regeneración, la obra del Espíritu Santo, de la palabra primero en nosotros y la obra del Espíritu Santo transformando, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, ahora vea esto, conocer a Dios implica, hermanos, tener comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Implica que si Jesús, el Cristo, es nuestro Señor, y si nosotros lo reconocemos como tal, tiene que ser porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Si no, la Escritura es clara y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y llamarlo implica realmente reconocerlo. Entonces se da cuenta cómo todo esto está amarradísimo de una manera indisoluble, hermano. No podemos hablar de que creemos que Jesús es el Cristo, de que creemos en Dios, que le amamos a Él, si en realidad
el amor de Dios no está en nosotros. Si en realidad el amor que decimos tener a Dios no lo vivimos, no lo hemos experimentado. Y si no lo hemos experimentado, será porque nuestros pecados aún no han sido perdonados. Porque todo viene en secuencia. La obra de Dios, revelando al Cristo, implica el reconocimiento de quién es Él y la fe en su sacrificio. Reconocerlo como Señor y como Cristo. Amén. Esa fe viene de Dios, y cuando creemos en el Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, en el Señor Jesús como el Cristo, entonces el amor de Dios viene a estar en nosotros y le amamos a Él. ¿Por qué? Pero antes Dios pone su espíritu en nosotros. Amén, hermano. Y dice el apóstol Pablo, allá creo que en Corintios, 2 Corintios creo que está, dice, o 1 Corintios 16, en el último versículo dice, el que no amare al Señor Jesús, ¿qué dice? Sea anatema. En realidad, lo que está diciendo no está hablando solo de maldición, sino que está hablando de que no conoce a Dios y que está separado de Dios. Si alguien no ama al Señor Jesús como Dios, como Señor, significa que no lo ha conocido. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces se da cuenta que estamos, como quien dice, estamos en un círculo cerrado que no admite, hermanos, no admite salidas en ningún sentido. Si estamos en el amor de Dios, si es porque hemos conocido a Dios. Si hemos conocido a Dios es porque hemos experimentado su amor, y además porque Él ha puesto su amor en nosotros, su Espíritu Santo, para amarlo. Y nuestra vida está movida por ese amor hacia Él, como debería estar y como está un enamorado, ¿verdad? Por eso es que el Señor en la figura del matrimonio y en la institución del matrimonio, Él hace la relación de la unión del Cristo con su iglesia. Porque el que se casa, ¿verdad? O el que se une a una mujer, o una mujer a un hombre, los que se unen en matrimonio, ¿por qué se unen? Se supone que por amor, debe ser por amor. Si no es por amor, mejor que no se casen, porque los va a llevar el diablo. ¿Verdad? Entonces, el vínculo del amor está ahí implícito en la relación de una pareja, y el Señor lo pone para que nosotros lo entendamos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por ese ser amado? ¿Por nuestra esposa o por el esposo o la mujer? ¿Verdad? Vemos reyes que han abdicado en la historia. Usted puede encontrar o princesas que han abdicado, ¿verdad? Por casarse con el amor de bajada, ¿verdad? O el de su vida. Pero el asunto es que porque ese sentimiento lleva a esa consideración especial. Amén. A que el amor no es solo de palabras, pues. Que está en sus entrañas y que mueve todo su ser y sus decisiones. Así quiere el Señor que le amemos. Hola, hermano. ¿Verdad que es otra cosa? Decir Cristo yo te amo suena bonito, pero sentirlo de veras en el corazón, vivirlo y realmente amar al Señor, y que lo que hagamos, lo que sea, lo que nos mueva sea el amor a Él. Señor, no importa, no me importa lo demás. Mi familia me desprecia, estoy bien. Tú me amas y yo te amo. Por eso es que cuando vemos la figura del amor de Dios reflejado en la figura del amor de la tsunamita, la famosa tsunamita,
¿Usted ha leído el Cantar de los Cantares o no sabe ni siquiera que existe? Hay un libro que se llama, y usted puede leerlo y usted va a encontrar, pero un delirio y casi una obsesión de la tsunamita por el amado. Su perfume, dice, su aroma, etcétera, ¿verdad? Y le genera una expectativa y como dijera, una insatisfacción, el hecho de que no esté esa persona amada. Y cuando lo encuentra, no lo quiere dejar ir. Entonces, eso debe más o menos hacernos entender cómo es que debemos amar al Señor. ¿Cómo es que si le amamos, cuál debería ser el efecto en nosotros del verdadero amor de Dios? El amor hacia Dios. Amén. Ahora, por eso, mis amados, es que se habla de esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Allá en Juan 13, 34 y 35 que vimos. Dice, pero el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí cerramos el círculo, hermano. Amor a Dios, ¿sí? Primero, ¿verdad? Luego, amor a nosotros mismos porque nos amamos, ¿verdad? Y amor al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el círculo en el que nosotros deberíamos movernos o debemos movernos, de acuerdo a lo que el Señor enseña. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, amados, practicar y vivir el amor de Dios hacia los demás? Un punto, digamos, yo he resumido 3 aspectos que debemos considerar para vivir y practicar el amor de Dios como Él nos lo ha mandado. Primero, aprendiendo a ser mansos y humildes. Segundo, no juzgando ni emitiendo prejuicios contra nadie. Y tercero, siendo misericordiosos, compasivos, practicando la misericordia de Dios hacia los demás. Yo sé que usted está anotando porque siempre trae su libretita, ¿verdad? Por eso le dije, pero en todo caso, en el primer punto, aprendiendo a ser mansos y humildes. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ya dimos la cita, ¿verdad? O ya la referimos, ¿verdad? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pone la cita por ahí, por favor. Amén. Entonces dijo el Señor, aprendan. Es que necesitamos, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo del Cristo? El yugo del Cristo no es algo que nos ate, se refiere a los mandamientos suyos. Que nosotros sí los recibamos y los creamos y nos dispongamos a obedecerlos. ¿Y cómo calificó él su yugo? Dijo el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué, hermano? Porque Él produce en nosotros, mediante su Espíritu Santo, las obras que le agradan. Entonces no tengamos miedo. Sencillamente dispongámonos a aprender del Cristo. Aprender. Pero no se aprende para no practicar, hermano. Porque el que aprende y no practica es como si no hubiese aprendido, ¿verdad? Usted ha visto alguien que se prepara y recibe instrucción en alfarería o albañilería, en carpintería, y nunca hace nada, hermano. ¿Verdad que no? Todo artesano aprende, pero para hacer, ¿verdad? Y claro, el que más practica y el que le pone interés llega a ser un artesano reconocido, un pintor o un escultor. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces dice el Señor, aprenda. La mansedumbre, hermano, y la humildad de corazón es algo que debemos aprender y practicar.
Porque esa práctica, ese aprendizaje, hermanos, nos va a llevar hacia la obra de Dios en nosotros. El hecho de que nosotros estemos pendientes de ser mansos es que vamos a estar sujetando nuestra naturaleza pecaminosa hacia la voluntad de Dios. Si alguien nos saca un corvo, nosotros no podemos sacar un hacha. Me refiero en sentido figurado, ¿verdad? Entonces, ahí debemos practicar la mansedumbre. ¡Mira! ¿Cómo recibimos esa agresividad en las palabras? ¿O cómo recibimos una agresividad en una mirada, en un desplante, en un gesto grosero? Aprender de mí. Amén. Ya tenemos ahí, ¿verdad?, lo que dijo el Señor. Ahora, aprendiendo a ser mansos y humildes, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, por favor. Romanos 12:3. ¿Ya lo encontró? Yo no. Mire, la manera de aprender o practicar la humildad y la mansedumbre, dice el apóstol Pablo. Digo pues, ¿está conmigo? ¿Está leyendo ahí Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada, la gracia que viene de parte del Señor, ¿verdad? A cada cual que está entre vosotros, a cada uno de nosotros nos está hablando el Señor. Dice que no tenga más alto concepto de sí o de sí mismo que el que debe tener. Amén. Aquí no estamos hablando de que nosotros nos vamos a menospreciar a nosotros mismos, pero no vamos a tener un concepto más alto que el que debemos tener. No podemos tener una actitud en la que veamos para abajo a la gente, a los demás, a los hermanos, a nadie. ¿Se entiendes? ¿Y qué me vas a decir vos? ¿Y quién sos vos? Va, que esas expresiones las usamos bastante nosotros. En la carne, pues. Entonces, bueno, antes, ¿verdad? Ahora ya no, en el Señor ya no. Entonces dice que nadie, estamos hablando de aprender, cómo aprender a ser manso y humilde. ¿Cómo dice? No tener más alto concepto. No creernos la mamá de Tarzán en calzoneta, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura, con sensatez, que aprendamos a ser cuidadosos y entender primero nuestras aptitudes, nuestras virtudes, pero también que aprendamos a reconocer nuestros defectos. Nosotros creemos, la mayoría de nosotros creemos que no nos equivocamos y que los equivocados son los demás. Y si nos equivocamos, nos reconocemos. Somos bien Jalisco, como dice el dicho, ¿verdad? Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata. Imagínense. Y un principio que debemos nosotros entender es lo que nos está diciendo. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos que debamos tener. Amén. Somos hijos de Dios, ¿sí? Hemos sido salvos por la fe en la persona y obra del Cristo. ¿Sí? Somos especial tesoro para el Señor, pero también estamos en un cuerpo pecaminoso que continuamente nos jala hacia al sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por eso es esa expresión que el Señor Jesús dijo: tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Verdad? Cerrarnos la boca, aprender a reconocer nuestros errores. Procurar, hermanos, no ofender de palabra. El apóstol Santiago dice que el que no ofende de palabra es una persona que de veras, ¿verdad? El amor de Dios está en él. Se nota, porque no ofender de palabra, hermano. Eso es de las cosas más difíciles, porque esta lengüita, hermano, es, como dicen, es criminal, puede ser criminal.
Y con esta misma boca podemos edificar, podemos bendecir, podemos destruir y podemos maldecir. Y óigame, en general, empezando por la gente que está cerca, nuestros próximos, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros familiares. Amén, amados. Entonces, dice el Señor, no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que debamos de tener. Pensemos, dice, cada uno de nosotros sobre nosotros mismos con cordura. Seamos equilibrados, ¿verdad? Demos espacio, hermano, a reconocer nuestros errores, ¿verdad? Si sabemos que nos hemos equivocado, si sabemos que si hemos sido groseros, que hemos hecho algo malo, hemos dicho algo mal, en principio, si no lo reconocemos del todo, por lo menos démonos el beneficio de la duda nosotros mismos. ¿Me doy? Empecemos por eso. Es probable que yo haya dicho algo que enojó a X o Y persona. Es probable que no es que me vio mal solo porque le caigo mal, ¿verdad? O porque es grosera esa persona. ¿Sí? Entonces, digamos, el efecto, la lectura de parte de nosotros es pensar de nosotros mismos con cordura. ¿Y eso qué quiere decir? Reconocer nuestras falencias, hermano, nuestras deficiencias, nuestras limitaciones. Mire, a veces no se necesita mucho para lastimar a la persona. Un gesto, como le digo, una palabra, una mirada. Entonces, dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta fe, la fe del Cristo, tiene la medida necesaria para que nosotros amemos a los demás. Para que sigamos el mandamiento del Cristo, ámense como yo les he amado. Amén, hermano. Filipenses 2:3. Está más adelantito de Romanos. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 2:3 también. Allá era 12:3, aquí es 2:3. Miren, hablando del ejemplo del Cristo para nosotros, pero dice el apóstol Pablo, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que no nos mueva el hecho de querer demostrar que somos mejores que otros. Eso es contienda. No, espérate, ya vas a ver, ya me vas a conocer. Ya, o si no le decimos a la gente, si no le amenazamos, para nosotros mismos dice, ya vas a ver quién soy yo. ¿Verdad? Ya. Y entonces, no hagáis nada por contienda, dice, o por vanagloria. No busquemos, hermano, que nos reconozcan lo elocuentes, lo sabios, lo perfectos que somos. Que no lo somos. Digo, como nos consideramos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo dice? Con humildad. ¿Cuál es la verdadera humildad? La verdadera humildad, hermanos, es no sentirnos superiores a los demás, sino, como dice ahí, considerando, dice, a los demás como superiores al mío. Es una consideración, hermano. Es decir, no busquemos ir a demostrar que somos mejores que otros. Que sea la gracia de Dios la que nos haga ver así. Lo que haga que las personas digan, no, el hermano o la hermana es bien correcta. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Sí? Pero que no dependa de nosotros el hecho de que nos sintamos, como dije, la mamá de Tarzán en calzoneta, ¿verdad? De modo que veamos a los demás como que están 5 escalones abajo. Sino que teniendo una actitud de cordura,
de racionalidad, hermano, el respeto a la persona, en el sentido, la otra persona merece mi respeto. ¿Sí? La otra persona merece mi consideración. ¿Mm? Si la persona se equivoca, yo también me equivoco. Quizás más que ella. Por tanto, voy a ser tolerante. Por tanto, no voy a tomar en cuenta una actitud negativa, una palabra ofensiva. Amén, hermano. Una ofensa específica. Pero va parte, hermano, como dice aquí, de la humildad. Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque vivir la mansedumbre y la humildad del Cristo, mis amados, es parte de la fe del Evangelio. ¿Amén? Si nosotros no podemos someter nuestra carne, por así decirlo, a la humildad, a la mansedumbre, ¿verdad? Debemos pensar que necesitamos acercarnos más al amor de Dios. Vivir, entender cómo el Señor nos ha amado, como dice la Escritura, ¿verdad? Con amor eterno. ¿Y cómo nos salvó? No por lo bueno que hayamos hecho, hermano. Es la misericordia, su favor, su gracia. No es que seamos dignos, el punto. El único digno es el Señor, amén. Y así cantábamos hace un rato. Amén. Ahora, veamos lo que dice Gálatas 6:3. Gálatas está 2 libros atrás. Gálatas 6:3. Veamos el 2 también. Bueno, incluso el 1, porque realmente es bien importante entender esto. Hermanos, habla a los hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Yo creo que el apóstol Pablo está haciendo un poco sarcástico aquí, ¿verdad? Nos está diciendo cómo Dios espera que seamos, pues. ¿Cuál es la actitud que espera que tengamos? Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Se da cuenta? No es que nos vamos a acabar a los hermanos ante un error. Debemos ser misericordiosos. Debemos practicar la mansedumbre. Y esa mansedumbre implica, hombre, si yo también puedo en algún momento, o he estado en esa condición, o puedo en algún momento estar. Porque miren, nosotros somos buenos para señalar los errores de los demás, ¿verdad? Y para echarle en cara a la gente su pecado o su falta. Pero no pensamos si nosotros estuviésemos en la condición del hermano o de la persona que falló, ¿cuál sería la actitud que usted y yo esperaríamos de los demás? No que nos condenen y que nos manden al infierno, ¿verdad? Como decía el señor del cuerno, ¿verdad? Que a medio mundo mandaba al infierno. Entonces, no, hermano. Dice, mire, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Y cuál es la base de ese espíritu de mansedumbre? Considerándote a ti mismo. La mansedumbre y la humildad están en función de considerar nuestra propia condición, hermano. Como dijo el Señor cuando llegaron aquellos a querer apedrear a la señora adúltera, ¿verdad? Está bien, dijo. Maten las pedradas, pero tiene derecho a tirarle las pedradas que quiera a esta mujer el que esté libre de pecado. ¿Amén? Entonces no podemos estar juzgando y condenando a los demás sin recordar que nosotros estamos en la misma condición. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Por eso dice, ¿cómo nosotros practicamos el amor de Dios? ¿Y cómo podemos practicar el amor de Dios para con los demás?
aprendiendo a ser mansos y humildes como el Cristo, sometiendo y sujetando nuestra carne, hermano, nuestros instintos animales, ¿verdad? Carnales, en el sentido de todas esas pasiones de ira, de odio, de resentimiento, todas son pasiones carnales, hermano, ¿verdad? Y sometiéndolas al poder de Dios, ¿verdad? Al amor de Dios, Señor. No debo ser así, no debo actuar así. No debo tener este concepto de mi hermano. Amén. Ahora, dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Cristo. Amados, dice, como yo os he amado. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén, amado. ¿Verdad que el Señor nos está diciendo, miren, hay un montón de engañados por ahí, ¿verdad? Que realmente están inflados y están creyendo que tienen a Dios y que aman a Dios y que Dios los ama y que son hijos de Dios, pero ni siquiera lo conocen. Amén, hermano. Veamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 5. Fíjese que el apóstol Pablo fue aquí un poquito más allá de lo que ya hemos estado meditando. Y mire esta aseveración del versículo 14. Dice, porque toda la ley, hola hermano, toda la ley en cuanto a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, ¿verdad? En esta palabra, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice el apóstol Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros realmente amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque nos salvó, tenemos que amar a los demás. Amén. Y si amamos a los demás, entonces vamos a cumplir la ley de Dios, porque ¿qué dicen los mandamientos? No matarás. Bueno, vámonos a Éxodo 20 para que lo veamos ahí, por favor. Mire el orden de los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo y con el amor al prójimo, ¿verdad? Éxodo 20, por favor. Versículo 13. ¿Qué dice? No matarás. ¿Quién? Pausa. ¿Por qué las personas matan a otros? ¿Cuál es el sentimiento que mueve el deseo de quitarle la vida a un prójimo? El odio. La ira, el desprecio por la otra persona. Como quien dice, no mereces estar vivo, ¿verdad? No hay amor de Dios en el corazón. Porque la ausencia del amor de Dios, ¿qué produce? Produce exceso de maldad en el hombre. Amén. Ahora dice, mire, no cometerás adulterio. Es que si amamos al prójimo, ¿por qué vamos a desear y a enamorar o a seducir a la mujer del prójimo o al marido de la prójima? ¿Está conmigo, hermano? Se da cuenta que esa aseveración dice, toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que si yo realmente amo a mi hermano, mi prójimo, ¿verdad? Aunque no sea mi hermano, lo que me debe mover es el amor.
Si yo lo amo, cómo le voy a querer hacer un daño tan grande? Por eso es que una de las cosas que usted y yo, y bueno, ya en el caso de los solteros, les recomiendo, yo, gracias al Señor, hice esa determinación y el Señor me permitió cumplirla. Hermano, no tocar mujer, o no, en el caso de las mujeres, no meterse con un hombre que esté comprometido. O mujer casada, o incluso novios o acompañados, no meta su nariz ni sus manos en esa situación. Porque, óigame, aparte de que tiene un juicio inmediato de parte de Dios, porque eso implica el adulterio, la fornicación, ¿verdad? Usted está actuando por la falta de amor que hay en su corazón al prójimo. Amén, amados. Ahora, no fornicarás, no cometerás adulterio, perdón. Ese adulterio implica también la fornicación. No robarás, no hurtarás, ¿ya? Y el hurto, hermanos, tiene que ver con la coacción, ¿verdad? No sé si me corrige alguien aquí, pero es al revés, ¿verdad? El hurto es aquella sustracción escondida, ¿verdad? Está el robo, que también Dios lo condena el robo, ¿verdad? Pero el hurto aquí, en apariencia, yo soy bueno, ¿verdad? Y yo no le hago mal a nadie, pero bajo de agua estoy obrando en contra de mi prójimo. Y estoy procurando su menoscabo, el menoscabo de sus bienes, etc. Hay personas que así actúan. Dice, Señor, no vas a andar no vas a andar procurando el daño de tu prójimo ni el menoscabo de sus bienes de manera asolapada, disimulada, disfrazada. Ese es el hurto aquí. Y miren lo que dice el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es que demostramos el amor al prójimo o la falta de amor cuando hablamos de nuestros hermanos a sus espaldas. Evitemos, mire, por favor, se lo digo en el nombre del Señor, hermano. Evitemos hasta donde nos sea posible andar comentando nada de los hermanos. Pero absolutamente nada. Porque eso es el equivalente a levantar falso testimonio. Ahora, no estoy hablando de situaciones que son reales y que sirvan para corregir una situación en la congregación. ¿Se entiende esto, hermano? Pero cuando hablo dice aquí, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es que usted y yo aseguremos cosas de las personas que no nos constan ni por cerca. Y que las repetimos solo porque oímos. O además ni porque oímos, sino porque lo imaginamos. Es que el hermano tal o la hermana tal, yo la vi que iba saliendo de la casa del hermano tal, la tal es jorada que vi. ¿Se entiende eso? Entonces, y de ahí, ¿le consta a usted lo que está pensando? ¿Sí que está pensando mal? O yo vi al hermano que venía, yo cabal lo vi que venía saliendo por allá de un motel. Y usted no sabe si la persona es un técnico que fue a trabajar allí al motel y claro, no puede salir volando, ¿verdad? Ni puede salir en un carro polarizado. Usted no sabe si llegó a trabajar, si trabaja ahí, pues. O si llegó a hacer algún trabajo técnico, un aire acondicionado, o lo que usted quiera. O a reparar una cosa. Yo vi al hermano allá, venía saliendo de un motel. ¿Se da cuenta que no podemos condenar? Dice, no levantarás. O sea, el hecho puede ser real, pero el juicio que nosotros emitimos, ahí está el pecado. Porque si no nos consta, mejor cerremos la boca. Y así como dice el proverbio, pon cuchillo a tu garganta, ¿verdad? Cuando te inviten y sea gente impía, no comas mucho porque pues, sí, después te lo van a estar sacando. Pues así deberíamos poner zíper a nuestra boca. Creo que cabe ahí, ¿verdad? La analogía. Sí, pero cosete la boca y no hablemos de lo que no tenemos que hablar. Porque estamos demostrando que el amor de Dios no está en nosotros. O no estamos practicando el amor de Dios, hermano.
Amén, hermano. Y eso es parte, como dice, aprender a ser manso y humilde de corazón. Amén. Y el otro mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su... La envidia, los celos, ¿verdad? Envidiar a alguien, tener celo de alguien, implica que el amor de Dios no esté en nosotros. Amén, amados. Así que vamos a seguir meditando en estos aspectos que le mencioné. En la próxima ocasión, Dios mediante, si el Señor no ha venido, si todavía estamos con vida. Y le felicito por traer su libretita donde anota los versículos y va tomando nota de las cosas que el Señor nos viene revelando aquí, ¿verdad? En estos discipulados. Porque un discipulado, hermano, oye, le recuerdo. Bueno, el hecho que cada quien traiga su libretita y lapicero para anotar, sí, sé que no se me ha olvidado. Pongámonos en pie, amados, y oramos para dar gracias al Señor, inclinando el rostro con toda reverencia, orando al Padre. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre, bendito por siempre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Bendito Espíritu de Dios, gracias por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, por instruirnos en este aspecto tan fundamental de la fe del Cristo, de la fe del Evangelio, que es la práctica del amor de Dios, del amor tuyo, Señor, que has puesto en nuestro corazón. Nos has dado, Dios, la capacidad de reproducir el amor tuyo hacia los demás. Ser misericordiosos, ser compasivos, ser mansos y humildes de corazón, para poder, Dios, amar a los demás y procurar su bien, como tú, Señor, lo haces con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Queremos, Dios, vivir la fe y queremos, Dios, vivenciar esa fe en cada aspecto de nuestra vida, en cada cosa que hacemos. Ayúdanos, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, amados.